Hola colegas, vamos a hacer este pequeño video tutorial para mostrarles cómo pueden hacer una evaluación dentro del ambiente de aprendizaje y todas las opciones que tienen a su disposición. Lo primero que tienen que hacer es ir al ambiente de aprendizaje de INACAP y abrir alguno de los cursos. Yo voy a abrir este curso de Inglés 1. Lo importante que deben saber para hacer cualquier tipo de evaluación es que, y bueno, lo que yo les recomiendo también es tener un par de preguntas registradas en el ambiente de aprendizaje. Si ustedes se van a esta imagen, a esta ruedita aquí y aprietan la flecha hacia abajo, se van a More y luego un poquito más abajo van a ir a esta sección que dice Question Bank. Aquí en Question Bank, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí, si se van a Questions, van a ver que ya hay hartas preguntas. Seguramente estas preguntas son algunas del gestor de ambiente de aprendizaje que tal vez pueden usar en sus evaluaciones. La subieron el 25 de noviembre de 2019. Y aquí yo tengo algunas otras preguntas para otras evaluaciones que hice yo. Aquí tenemos que ir haciendo distintas preguntas para luego incluir en nuestra evaluación la que queramos hacer. Entonces nos vamos a ir aquí a Create a New Question y nos dan las diferentes opciones de preguntas que podemos hacer. Podemos hacer opción múltiple, verdadero y falso, matching, short answer, numerical, essay. A mí personalmente no me gustan mucho las de respuestas largas porque la manera en que se corrigen es un poco más complicada. Entonces lo que vamos a hacer es les voy a mostrar cómo hacer estas tres primeras. Vamos a partir con multiple choice. Entonces tenemos que partir con question name. Esta parte no es tan relevante para los estudiantes porque esto no les aparece a ellos. Pero entonces a mí me gusta colocar, por ejemplo, quiz number 2, point 1, y así sé que es la pregunta número 1. Esta parte de question text sí es la relevante porque esta es la pregunta que le va a aparecer al estudiante. Supongamos que quiero saber what's the meaning of amazing. Esa va a ser la pregunta que les va a aparecer a ellos. Luego, tengo que seguir abajo y una vez que ellos contesten, les va a aparecer un feedback general aquí. Pueden colocarlo o no, no es obligatorio. Aquí pueden colocar si la respuesta es solamente una o hay muchas respuestas que son válidas. Y luego en las opciones, si es A, B, C con minúscula, A, B, C con mayúscula, 1, 2, 3, 1, 2, 3 en números romanos minúscula, etc. Entonces, lo siguiente que tenemos que hacer es escribir las respuestas. Nosotros queremos saber qué era amazing y podemos tener diferentes opciones y ustedes pueden tener la cantidad de opciones que gusten. Aquí nos da 5 por default. Entonces voy a colocar 3 opciones. La opción número 1 va a ser, la palabra era amazing, entonces la opción 1 va a ser la correcta. Aquí podemos dar un feedback si ellos colocan esta respuesta. Y también es importante esto, si vamos a tener una evaluación, una pregunta en donde solo una pregunta, o sea, en donde solamente una respuesta es la correcta, tenemos que colocar aquí en la nota 100%. Hay otras opciones en donde algunas respuestas son medianamente aceptables, entonces ahí tienen que variar con el porcentaje. Pero lo importante es que al final, sumando todos los porcentajes de las respuestas, tengan un 100%. Luego si yo quiero irme a la opción número 2 y coloco, no sé, triste, mantengo aquí como none. Y a lo mejor podrían dejar en el feedback un pequeño mensaje de decir, no, esta no es la respuesta, o algo por el estilo, para que el estudiante sepa que la palabra triste no era el significado de amazing. Y así pueden contestar, por ejemplo, yo voy a dejar 3 opciones. Y esa también es incorrecta, entonces solamente la opción 1 mantiene el 100%. Una vez que eso esté terminado, se pueden ir abajo y guardar cambios. Si quisieran agregar, si contestan las 5 opciones y quieren agregar más, les da la opción de colocar 3 opciones más. Tienen que ir en 3 opciones más, pero si dejan opciones en blanco no hay problema, solo van a aparecer las 3 que ya contestaron.
Podemos aquí colocar feedback combinado. Por ejemplo, si aquí una respuesta es correcta, answer is correct, o si una es parcialmente correcta, explicarlo por qué. Solamente si gustan, no es obligatorio. Tienen la opción de dar múltiples intentos y tags no es necesario que lo completen porque tags son un poco para dar ciertas palabras que ayudan a otras palabras, ayudan a encontrar preguntas como esta. Entonces lo que vamos a hacer es que ya tenemos nuestra pregunta quiz 2.1 guardada, entonces, o sea, lista, y entonces vamos a guardar cambios. Y si nos fijamos, aquí me marca cuál es la última pregunta que yo hice, la quiz 2.1. Vamos a intentar hacer una pregunta de verdadero y falso. Entonces vamos a create new question, marcamos true and false y agregamos. Vamos a colocar que este es el quiz 2.2. Voy a decir, digamos, the meaning of amazing is happy. Is feliz. Sabemos que esta respuesta es falsa. Entonces tenemos marca por default 1, un feedback general 1. Respuesta correcta, falso o verdadero. Aquí obviamente es falso. Podemos dar un feedback si la persona coloca que es verdadero y un feedback si la respuesta es falso. Luego guardamos. Así de simple. Y si nos vamos aquí abajo vamos a ver que ya tenemos el quiz 2.1 y el quiz 2.2. Vamos a intentar hacer también un matching, un ejercicio de matching. Vamos a colocar en nuestro nombre quiz 2.3 y aquí en esta parte podemos colocar una descripción general, pero eso no va a tener incidencia en las categorías que vayamos a ir trabajando. Por ejemplo, esta va a ser solo la explicación o la instrucción. Podemos colocar match the words in English to their corresponding meaning in Spanish. Un feedback general si gustan. Y aquí esto es importante. Cuando hagan esta parte les va a aparecer las opciones a un lado y luego al ladito una opción desplegable donde tienen las diferentes opciones. Yo les recomiendo que esta parte no la hagan en orden. Por ejemplo, si ustedes tienen pregunta 1, esto, pregunta 2, esto, pregunta 3, esto. Yo les recomiendo que estas la hagan en un orden un poco aleatorio porque esto es lo que cambia. Pero si, por ejemplo, las respuestas correctas las tienen en orden, ojalá que no vayan las respuestas correctas aquí en answer. Entonces, supongamos que tenemos happy, la respuesta sería feliz, sad, triste, amazing, increíble. Y luego podemos colocar 3 o más y si dejan alguna en blanco no importa. Y guardamos cambios. Entonces aquí ya tenemos quiz 2.1, quiz 2.2 y quiz 2.3. Habiendo ya terminado eso, tenemos que volver a nuestra página de inglés 1, donde estábamos trabajando, y vamos a abrir la edición. Yo aquí ya tengo varias cosas, entonces voy a agregar una nueva actividad o recurso. Voy a ir a la opción Quiz. En la opción Quiz tengo que colocar nuestro primer nombre, Quiz 2.0 por ejemplo, una pequeña descripción, conteste en el tiempo señalado, no se puede usar traductor, etcétera, etcétera, lo que gusten. Vamos a colocar opciones de tiempo, por ejemplo, si quieren que el quiz se abra hoy o que se abra al momento de publicarlo y no cierre, pueden dejar esto en blanco, pero por ejemplo, si quieren abrirlo, hoy es 14, yo creo que se abre el día 15 a las 8 de la mañana. Puedo ir haciendo las opciones y si quiero que ese mismo día
O digamos, no, supongamos que la clase empieza a las 8:15 y yo quiero que hagan el quiz dentro de la clase. Lo que tendría que hacer es habilitar ambas opciones y la clase termina a las 9:45, entonces coloco hasta las 9:45 y ahí los chicos ya tienen un margen de tiempo solamente dentro de la clase para que lo puedan contestar. También tenemos un tiempo límite, pueden contestarlo en 90 minutos o el tiempo que nosotros estimemos conveniente. Tal vez si quieren hacerlo, si piensan que es muy pequeño y solamente quieren que lo hagan en 30 minutos, está bien. Mientras más reducido el tiempo, menos posibilidades tienen, por ejemplo, de irse a traductores o de copiar las preguntas. Es una opción bastante buena, lo del tiempo. Notas, yo les recomiendo dejar esto sin tocar. Les va a dar al final un porcentaje, les va a dar cuántas preguntas tienen correctas del total de preguntas y cuánto corresponde a eso en porcentaje. Lo que podrían hacer aquí es luego eso transformarlo en nota, pero si hacen algún tipo de cambio aquí, luego la nota pues, se pone un poco compleja. Entonces yo les recomiendo que esa parte no la toquen. Tenemos el layout, cuántas preguntas van a aparecer por página. Por ejemplo, puede ser que todas las preguntas aparezcan en una sola página, que aparezcan cada dos preguntas y luego se cambia de página. Voy a colocar dos para que veamos cómo se muestra y cómo se ordena. Question behavior, por ejemplo, podemos desordenarla, que no es necesario, o mostrar cómo las preguntas se comportan con feedback, etc. Todas estas opciones no es necesario ir tocándolas a menos que ustedes sientan que es estrictamente necesario. Entonces, voy a guardar aquí y listo. Aquí ya tengo mi prueba lista, pero todavía no le he agregado ninguna de mis preguntas. Entonces voy a la parte que dice editar. Me va a aparecer algo así más o menos. Y voy a ir a esta opción que dice add. Puedo agregar una nueva pregunta que tendrían que hacerla desde el principio o podemos sacar una pregunta desde nuestro banco de preguntas. Entonces aquí yo me voy a mis preguntas, a mi quiz 2.1. Estas son mis 3 preguntas que preparé. Y aquí están. En mi primera página va a aparecer a la 2.3, la 2.1 y en la página 2 va a aparecer la 2.2. Si quisieran, podrían, por ejemplo, si dicen ya, yo quiero que esta vaya al final, simplemente la mueven. Yo quiero que esta vaya en la primera página, pero después de la 1. Y quedaría así ordenado. Una vez que tengan esta primera parte ordenada, ustedes guardan. Ya. Vamos a ir a ver cómo quedó. Porque ustedes como profesores también pueden hacer una visión general de cómo va quedando. Entonces, estamos aquí con nuestro quiz. Vamos a hacer un preview. Y aquí aparecen nuestras preguntas. What's the meaning of happy? Y nos dice, selecciona uno. Increíble, triste, alegre. What's the meaning of amazing? Después nos dicen, the meaning of amazing is feliz. True or false? False. Perfecto. Y si se fijan, aquí les van apareciendo la cantidad de preguntas en las que estamos en la página. Y cuando cambiemos, también nos aparece el tiempo. Y cuando cambiemos de página, nos van a aparecer las preguntas que ya están contestadas. En la pregunta 3, esta es lo que yo les decía, las partes que están desordenadas. Y aquí nos aparecen las opciones con las que tenemos que unirlo. Perfecto. Y luego finalizamos intento. Las respuestas se guardan, pero solamente hasta que el estudiante coloque Submit All and Finish, las respuestas van a quedar registradas. Y aquí también dice, once you submit, you will no longer be able to change your answer for this attempt. Entonces ahí queda listo. Y me dicen, obtuve 10 de 10, que es un 100%. Básicamente así es como funciona esto. No tienen
mayor complicación, solo que hay que ser bien cuidadoso en no cometer errores ortográficos, por ejemplo, cuando hablamos, cuando hacemos las preguntas, porque eso de repente puede ser un poco complicado y puede causar problemas. ¿Ok?